Después del profeta Daniel, tenemos al libro de Oseas. Oseas, capítulo 14, versículo 1 al 5. Vamos a leer. Sí, capítulo 14, versículos 1 al 5. Alternadamente, hermanos, vamos a dar lectura. Dice la palabra de nuestro Dios. Dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevar con vosotros palabras de súplica y volver a Jehová y decirle, quita toda la iniquidad y acepta el bien, y que ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré tu rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo será Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como Líbano. Vamos a dejar hasta la lectura. Quiero que nos centremos ahí en el versículo 4. Dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Quisiera hablar brevemente acerca de la gracia de Dios. Es interesante este versículo, dice, los amaré de pura gracia. Vamos a orar. Padre, Dios mío, te damos gracias, Dios, por tu amor, Dios, cuando entendemos y conocemos y no olvidamos, Dios, por qué estamos aquí. Señor, no olvidamos, Dios, todo lo que tú has hecho por nosotros, miramos hacia atrás, Señor, y vemos, Dios, que solo por tu favor, algo tan especial, Señor, tú has hecho nuestras vidas y podemos estar aquí presentes, Señor. Y Dios, te ruego que nos ayudes, Padre, por favor, a entender tu palabra, a dar sentido a tu palabra y podamos, Dios mío, Señor, crecer en tus caminos, tomar decisiones en nuestras vidas. Padre, por favor, ayúdanos. Obra, por favor, en tu palabra, dame tu gracia, simplemente ruego tu dirección, tú me des las palabras y dejo todo, Dios, también la enseñanza con los niños. Dios, que tú obres, Padre, por favor. Gracias, Dios mío, tu Santo Espíritu nos guíe en este momento, Dios, y en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermano. Como podemos ver, hermanos, la gracia de Dios es algo que debemos entender, debemos comprender nosotros. Es a veces, hermanos, algo que es algo muy extenso a la vez, pero a la vez algo muy sencillo. Desde el Antiguo Testamento ya se habla de este que podríamos resumirlo, ¿verdad? Un don o un favor no merecido. Porque realmente, hermanos, todos los grandes hombres de Dios en la palabra de Dios, todos los creyentes en el Antiguo Testamento, ellos tuvieron la gracia de Dios en sus vidas. Hablando desde de todos, ¿verdad? Los que hallaron gracia, ¿verdad? Desde un principio, ¿verdad? Todos, Enoc, Noé, Abraham, todos aquellos grandes hombres y mujeres de Dios. La Biblia nos menciona de Abraham. Dice que Abraham halló gracia delante de Dios. Nos dice la Biblia de Noé que Noé halló gracia delante de Dios. Y aquí este libro, ¿verdad, hermanos? El libro de Oseas, está hablando el Señor aquí, ¿verdad? Y está diciendo al pueblo de Israel, vuelve, ¿verdad? Dios está llamando al pueblo de Israel para que se arrepienta, para que vuelva de su pecado. ¿Dónde están? Que vuelvan sus ojos nuevamente al Señor. Y él está diciendo, ¿verdad? Que dice que quiten toda iniquidad, que y ellos que vengan, ¿verdad? Y que entiendan, ¿verdad? Que no los va a librar nadie, dice, ni el asirio, dice, no los puede librar porque ellos, ¿verdad? Se ponían mucha confianza en otras naciones poderosas,
y creían que poniendo su confianza ahí iban a estar mejor y era todo lo peor, ¿verdad? Porque ellos eran esclavizados, ¿verdad? Eran acondicionados por estas naciones, ¿verdad? Entonces, aquí está diciendo, ¿verdad? El Señor, que dejaran también los dioses ajenos, los dioses paganos, los dioses falsos, y cuando dice aquí, ¿verdad? Dice, el huérfano y se alcanzará misericordia en el Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros realmente, hermanos, cuando entendemos y vemos lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí, luego dice el Señor, dice, yo sanaré, dice su rebelión, porque realmente el Señor, hermanos, cuando entendemos la gracia de Dios, entendemos que nosotros, hermanos, no somos, ¿verdad? Como humanos, imposible que podamos ser como Dios, ¿verdad? O tener esa gracia, esa misericordia que solo Dios tiene. El hombre, ¿verdad? Es injusto. El hombre, ¿verdad, hermanos? Es muy impaciente. El hombre, hermanos, ¿verdad? Tiene venganza. El hombre, hermano. Entonces, cuando vemos aquí a Dios, el pensamiento de Dios, y vemos la gracia de Dios, entendemos que a pesar de que lo habían provocado con otros dioses ajenos, con otros dioses falsos, ¿verdad? Andando en la vanidad de su mente, ¿verdad? Entonces dice el Señor aquí, dice, yo sanaré su rebelión, pero dice aquí, si ellos vienen, reconocen, entienden, dice, ¿verdad? Que andan en la vanidad y que andan poniendo su confianza, su fe en algo que no los va a librar. Entonces dice, yo sanaré su rebelión. Y ahí lo interesante esta palabra, dice, los amaré. O sea, no está diciendo, ¿verdad? Sí te recibo, pero guardando distancia, ¿verdad? Nosotros decimos, yo perdono, pero no olvido, ¿verdad? Yo perdono, pero vamos a guardar un límite, ¿verdad? Ahí tú, yo acá, y ahí estamos bien, ¿verdad? Tú vas por acá, yo voy por acá, andamos así, estamos bien así, ¿verdad? Entonces, ahora, nosotros no somos, ¿verdad? Como el Señor, porque el Señor realmente, hermanos, cuando vemos ese amor, esa misericordia, esa forma de ser del mismo Dios, como decimos desde el Antiguo Testamento, hermano, ya se muestra todo esto. No quiere decir que Dios siempre, o sea, Dios fue un Dios rígido, un Dios que quiso someter, ¿verdad?, a las personas, no, sino que Dios está invitando y los quiere atraer, ¿verdad?, con cuerdas de amor hacia Él. Pero, ¿verdad, hermano? Entonces aquí lo que dice la palabra de nuestro Dios dice que yo sanaré su rebelión, dice, y los amaré, dice, de pura gracia. Hermanos, aquí cuando entendemos nosotros, ¿verdad? Que la gracia es bondad, ¿verdad? Que la gracia es un favor, que la gracia es una bondad, es un favor no merecida o no ganada, ¿verdad? No lo podemos ganar nosotros, ¿verdad, hermanos? No lo podemos alcanzar, ¿me entiende? No lo podemos, no lo merecemos nosotros. La gracia, hermanos, es una dádiva que viene de Dios y Él es quien nos atrae a Él y nos da, hermanos, su amor, porque Él quiere darnos su amor, ¿verdad? A pesar de que nosotros le provocamos, ¿verdad? A pesar de que nosotros anduvimos mal, anduvimos en pecados, anduvimos, ¿verdad, hermanos? Lejos de Él, tal vez a veces blasfemando el nombre de Dios, ¿verdad? Hay tantas cosas que hicimos nosotros, pero aún así Él dice, yo los amaré, dice, de pura gracia, porque claramente tenemos que entender nosotros que no merecemos nada. Amén. Porque él nos dice, no, pero Dios, cuando hay personas que reclaman a Dios. Señor, pero ¿por qué tú no haces esto? Señor, ¿por qué tú no hiciste eso, Señor? Y hermano, como que le exigen a Dios, le reclaman al Señor. Y si nosotros logramos entender, hermanos, que fuimos salvos por pura gracia. Si estamos aquí es por pura gracia. No lo merecemos, no lo ganamos, no hicimos los méritos para ganar esa gracia, ese favor de Dios. Es un favor que tenemos. Entonces, es interesante cuando dice el Señor, aquí dice, pueblo de Israel, dice, vengan, vuélvanse, arrepiéntanse, apártense, quiten eso, y arrepentimiento, claro, quiere decir, hermano, un cambio de mente, ¿verdad? Un cambio de camino, estar consciente que estoy en un camino mal y apartarme de ese camino, primeramente de mi mente en mi corazón, para poder llevar esa acción de apartarme de lo malo.
Entonces, ahí donde lo lleva, hermanos, donde lleva a cambiar su mente y cambiar y hacer, ¿verdad? Ahora, a tener acción en esa fe o en ese arrepentimiento, en ese cambio que hubo en su mente, que hubo en su corazón, ahora llevarlo a cabo físicamente. Y aquí la palabra de Dios dice, yo los amaré de pura gracia. Dice, no lo alcanzaron, no lo ganaron. Dice, pero yo los voy a amar. Yo los amaré. Por eso dice la palabra, es porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo. Hermanos, porque realmente la persona que dice, no, pero Dios es malo. Dios no es malo. Dios es bueno. Y Dios es amor. El problema es que somos nosotros los que le echamos a perder todo. ¿Verdad? Somos nosotros los que cometemos los errores, somos nosotros los que nos equivocamos, tomamos a veces malas decisiones y a veces, hermanos, y nosotros sufrimos a veces por causa de las mismas consecuencias. Decimos, ay, Señor, pero ¿por qué trajiste esto? Ay, Señor, pero ¿por qué me diste esto? Yo no quiero decir que Dios nos pone a pruebas, porque Dios a veces nos pone a pruebas también. Pero la mayoría de las veces son a veces errores nuestros. De verdad, hermano. Y si nos ponemos a pensar nosotros, ¿verdad? Y podemos escarbar ahí, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Hermanos, y qué importante es, hermanos, cuando vemos aquí lo que la palabra de Dios nos menciona. Yo quisiera hablar brevemente acerca de la gracia de Dios. Tomé este texto como porque es algo que se adecua a lo que realmente es la gracia, ¿verdad? Es importante, aunque la Biblia explica mucho en otras partes. Dice, los amé de pura gracia, de pura gracia. Los he amado y los amaré, dice el Señor, de pura gracia, claramente para que entendamos que no es lo que nosotros merecemos o lo hicimos o ganamos, ¿verdad? Ahora, pero vamos rápidamente, hermanos, dice la gracia, ¿verdad? Como vimos, dice que la bondad no merecida, dice, o ganada, es un favor no merecido, no ganado. En el Evangelio, hermanos, nosotros hemos escuchado tal vez muchas veces en el Evangelio la salvación es por pura gracia. Es un favor que no merecimos, ¿no? Que no merecemos nosotros. ¿Sabes dónde andabas tú antes de conocer a Cristo? Sabes que no fue algo que éramos los más bonitos, ¿verdad? Los más justos, los más, ¿verdad? Puros. Ah, no, no, no. Todos nosotros somos pecadores. Hemos hecho cosas malas. Y realmente, querido hermano, y eso a pesar de eso, que Dios es un Dios santo, en que Dios no hay pecado, en que Dios es limpio, puro, Él aún así nos amó y nos tendió la mano para traernos a Él. Y nos trajo a Él, hermanos, y ahora, ¿verdad? Como vemos aquí, hermanos, ¿verdad? La salvación nuestra fe, nuestra confianza en Él, hermanos, fue, y la salvación y la promesa que Él nos da de la herencia, ¿verdad? Hermanos, de la vida eterna que tenemos, hermanos, es por pura gracia. No lo ganamos, no lo alcanzamos, es un regalo, es una dádiva, es un favor que vino de parte de Dios y que no tenemos nada nosotros. Por esa causa, las religiones andan buscando y tratando de alcanzar una salvación que nunca la van a alcanzar, que nunca la van a, ¿verdad?, completar por sus obras, por lo que hacen, por lo que, ¿verdad?, por lo que quieren, ¿verdad?, hacer, ayudar a Dios. Es imposible. Es un regalo. Es un don. Y aquí la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Ahí nos dice la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 3. Yo quiero que vayamos allá en Romanos capítulo 3. Mira lo que dice en el versículo, ahora les digo, Romanos. Adelante el libro de los Hechos. Capítulo 3. Versículo 23. Versículo 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es interesante eso, ¿no? Dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego dice, diciendo, justificados gratuitamente. O sea que no hay un pago, no hay algo que podamos hacer nosotros.
Dice, todos somos pecadores, y luego dice, ahí dice, siendo justificados o declarados sin pecado o declarados justos. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y cuando vemos, hermanos, aquí que no es, ¿verdad? Como decimos nosotros, ¿verdad? Un mérito nuestro, sino que realmente es gratuitamente. Entonces, el apóstol Pablo tratando de detalladamente explicar este punto para que entendamos que serán pecadores, que todos pecamos, que por causa del pecado hemos estado destituidos de la gloria de Dios, estábamos lejos de alcanzar la vida eterna, la salvación, y estábamos condenados por nuestro mismo pecado, no porque Dios es malo, porque nosotros mismos voluntariamente pecamos. Nadie nos obligó, nadie nos dijo que hiciéramos eso. Nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, fuimos llevados a hacer lo malo. Entonces, cuando vemos aquí, hermanos, dice la palabra de Dios que hemos sido justificados gratuitamente. Entonces, hermanos, aquí, hermanos, cuando vemos la gracia de Dios, y como vemos que la gracia de Dios siempre es un favor, es un don, es una dádiva para nosotros, comenzando desde la salvación, ¿verdad? De hecho, la vida, porque realmente si no estuviéramos vivos y no pudiéramos alcanzar la salvación, no pudiéramos tener la salvación, ¿verdad? Tener la salvación, antes Dios ya nos había cuidado, nos había guardado en esa gracia, en ese favor, porque realmente, como digo, ¿qué merecemos nosotros? Merecemos la vida, realmente por ser pecadores lo que merecemos la muerte, porque dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte, pero Dios en su gracia, en su misericordia nos guardó hasta el momento en que tú llegaste a entender y conocer la palabra de Dios. ¿Verdad? Y Dios te atrajo para conocer el evangelio. Entonces, ¿cuántas cosas no nos hubiera pasado antes? Pero el favor de Dios estaba ahí. Ya estaba ahí. Qué interesante, ¿no? Cuando nos ponemos a pensar, hermano, yo puedo pensar en mi vida pasada y de dónde estuve, en los lugares donde anduve y todo eso, sin Cristo. Yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera muerto ahí? Pero aún ahí estaba la gracia de Dios también. Qué impresionante, hermano, amén. Y si estamos con vida es por el favor de Dios, amén. Si las personas están con vida por el favor de Dios, el tema es que las personas no entienden, no reconocen que la vida nos las da el Señor. Y aquí, hermanos, cuando nosotros venimos, hermanos, ¿verdad? La gracia actúa, hermanos, en los creyentes, ¿verdad? Actúa la gracia por la fe. La gracia actúa por la fe. Tú y yo entramos en esa gracia al momento de recibir a Cristo, en ese favor único, especial para los hijos de Dios. Amén. Para los hijos de Dios. Y esa gracia, hermanos, vamos a conocerla cada día más y puede ser más grande, puede ser más extensa, puede ser más profunda, dependiendo de ti. ¿Me entiendes? Dependiendo de ti, no de Dios, porque ya estás dentro de ese favor de Dios. Y ese favor de Dios es inmenso, no tiene límites. A lo que voy es, hermanos, que cuando estamos dentro del favor de Dios, por eso dice la Biblia, la palabra de Dios nos menciona en Romanos 5:1, justificados, dice, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el momento que nosotros hemos creído en nuestro Señor, nos hemos entregado de corazón al Señor Jesucristo, ya entramos en ese favor, a verdad, tan inmenso del Señor, en esa bondad tan grande del Señor. Ahora estamos dentro y depende de ti, por medio de la fe, seguir explorando esa grande, ¿verdad? Esa grande bondad, experimentando esa grande maravilla de Dios. Pero tú tienes que hacerlo personalmente. Porque la vida cristiana es personal. La vida cristiana, hermanos, es individual. Y cuando vemos, hermanos, que muchas veces nosotros no logramos ver grandes cosas de Dios en nuestras vidas, no es porque Dios no quiera hacerlo, no, Dios no te lo quiera mostrar,
porque muchas veces nosotros somos los que nos interponemos y tal vez somos tan frágiles, tan débiles y no logramos, ¿verdad?, crecer en esa gracia. Porque realmente, hermanos, la gracia de Dios, vamos a ir viendo rápidamente, vemos ahí que la gracia de Dios actúa por la fe. Ahí estamos en Romanos, vamos a ver algunos versículos de Romanos. Dice Romanos capítulo 4, dice ahí, capítulo 4, dice en el versículo 16. Dice aquí, hermano, dice, dice aquí, dice, por tanto, dice, es por fe, dice, para que sea por gracia, dice, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los de la ley, sino también para los que, dice, para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Dice la gracia de Dios, hablando de la gracia de Dios, dice que tiene que ser por fe para que sea por gracia. Si no es, ¿verdad? Si no es por fe, ¿verdad? Aquí la gracia de Dios siempre ha sido por fe. Y como podemos ver, hermanos, ¿verdad?, que actúa solamente a través de la fe, el favor de Dios en la vida de los cristianos, de los creyentes. Entonces la fe, podríamos decir que es la llave que abre todas las promesas de Dios para obtener ese favor de Dios. Para que se hagan realidad las promesas de Dios, tiene que actuar la fe en tu vida. Amén. Si no actúa la fe en tu vida, no puedes abrir esas grandes promesas que Dios tiene y esa grandeza de la gracia de Dios, del favor de Dios en tu vida. Entonces, cada día, hermanos, cada día nosotros podemos, hermanos, ver más grandes cosas de Dios, ver la dirección de Dios, ver el favor de Dios, pero como digo, muchas veces nosotros somos los que limitamos eso y estorbamos eso. Entonces, aquí vemos, hermanos, también ahí en Romanos, capítulo 5, estamos ahí casi, Romanos 5, pero vea conmigo, ahí versículo 2. Dice, ¿por quién? También tenemos, dice, entrada, dice, por la fe a esta gracia. Tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, porque cuando estamos y entramos en esta gracia tenemos el favor, pero tenemos las promesas. Hace poco vimos que un día estaremos, ¿verdad?, y viendo esa gloria de nuestro Dios. Nosotros, hermanos, ¿verdad?, estamos firmes en esa gracia porque queremos conocer más al Señor, pero más el día en que estaremos delante de su presencia, ¿verdad?, viendo toda su gloria. Pero mientras estamos en la tierra, dice, nosotros tenemos entrada por la fe a esa gracia, dice, la cual estamos firmes o debemos estar firmes, ¿verdad, hermanos? Esa fe que hemos adquirido, esa fe que la obtuvimos por medio, ¿verdad, hermanos?, de nuestro Dios, de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, cuando vemos, ya conoce este versículo, solamente se lo voy a, ¿verdad?, voy a decir Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, dice que es un don de Dios, y la fe que obtuvimos, hermanos, ¿verdad? Somos salvos por gracia, y tenemos, ¿verdad?, esa entrada a la gracia por medio de la fe, y esa fe que Dios nos dio también, porque realmente, hermanos, nosotros hemos escuchado el Evangelio, y para poder, ¿verdad?, haber sido salvos, escuchamos el Evangelio, de alguna forma, a través de su palabra, ¿verdad?, de alguna forma escuchamos. Entonces aquí la palabra de Dios nos lleva, y esa fe que obtuvimos, hermanos, ¿verdad?, se actúa, ¿verdad?, la gracia actúa por medio de la fe. Ir abriendo cada día más, ¿verdad, hermanos?, esa fe. Esa gracia que es por medio de la fe. Realmente, hermanos, es impresionante lo que Dios puede hacer. Amén. Lo que Dios puede hacer con la vida de alguien que no se limita
que no limita a Dios en su vida. ¿Cuántas grandes cosas Dios hizo con estos siervos de Dios, verdad? Hablando de Daniel, hablando de que dieron testimonio ante naciones, los amigos de Daniel, y nosotros leemos como un cuento, pero eso fue el favor de Dios, fue la gracia de Dios. ¿Cómo actuó Dios a través de hombres? Y cuando vemos, hermanos, verdad, el pueblo de Israel, vemos a Josué. Dios lo amó por gracia también, como a todos nosotros. Cuando él dijo, sol, detente en Gabaón. ¿Te imaginas? Y tu luna en el valle de Ajalón. ¡Qué impresionante! Y dice que se detuvo casi por un día el sol. ¡Wow! ¿Con qué convicción? Y muchas veces, hermanos, ¿verdad? Ese es el problema nuestro. El problema, hermanos, que muchas veces, y yo también me pongo, ¿verdad? Ahí, porque muchas veces cometemos muchos errores nosotros y limitamos a Dios. Entonces, realmente, hermanos, ahora, quiero que entendamos una cosa. La gracia de Dios no es libertinaje. Amén. Porque realmente dice, yo soy salvo por gracia, por el favor de Dios, yo soy un pecador, por lo tanto voy a seguir pecando. No debemos tener esa mentalidad. Amén. Somos pecadores, ¿verdad? Fuimos salvos por gracia, fuimos sacados del mundo, fuimos sacados de allá. Entonces, ¿qué pasa? Cada día tenemos que ir teniendo victoria sobre esas áreas que a veces no podemos. ¿Cómo? Siendo fieles al Señor, teniendo nuestro anhelo, nuestro deseo de dejar de hacer lo malo. Amén. Siempre tenemos, hermanos, que tener esa mentalidad, ¿verdad? Entonces, lo que la palabra de Dios nos menciona aquí, hermanos, dice ahí en Romanos capítulo 6, ¿verdad? Y le dije que vamos a ver varios versículos romanos. Romanos capítulo 6, versículo 1. Dice, ¿qué pues diremos? Dice, permaneceremos, ahí habla, ¿verdad, hermanos, de perseverar en algo, dice en el pecado, dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, para que el favor de Dios abunde. En ninguna manera, ¿verdad? El mismo ahí está explicando, ¿verdad? El apóstol Pablo. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Verdad? O sea que la mentalidad, lo que habla de arrepentimiento, es un cambio de mente. Yo ya no deseo hacer lo malo. Hay una batalla fuerte en mi mente, en mi corazón, de que yo no quiero permanecer más en el pecado. Yo no quiero vivir en el pecado. Y ahí va, hermanos, porque realmente ahí donde dice la palabra de Dios, no podemos perseverar en el pecado para que la gracia y el favor de Dios abunde en nuestra vida como cristianos. De ninguna manera. Entonces, dice también ahí en Romanos capítulo 6, versículo 15. Y yo, como le decía, hermanos, realmente digo arrepentimiento, es un cambio de mente, pero aquí va, hermanos, cuando como cristianos sabemos que Dios nos ha limpiado, nos ha perdonado de toda maldad, nuestra alma va al cielo, amén, por su gracia. Pero como yo les mencionaba, cada día tenemos que tener victoria sobre el pecado, porque realmente Dios ya nos dio la victoria, nos dio la salvación y el perdón de todos nuestros pecados. Pero cada día tenemos que tener victoria. Nuestra mentalidad debe ser, ¿verdad, hermanos? Tener la mente de Cristo cada día para poder vencer esas áreas de nuestra vida. Y dice ahí la palabra de Dios, Romanos capítulo 6, versículo 15. Dice ahí, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice, en ninguna manera. Otra vez vuelve a decirlo, ¿verdad? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, dice, para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien os obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea que ya no estamos esclavizados para decir, tengo que obedecer al pecado.
No, sino que ya hemos sido liberados para ahora decir, voy a obedecer a la justicia, voy a obedecer al Señor. Y es ahí donde vamos, hacia allá va nuestra mentalidad, hacia allá debemos dirigirnos todo el tiempo. Amén, hermanos. Entonces lo que dice la palabra de nuestro Dios aquí, la gracia, hermanos, nos lleva a someternos no por fuerza. Escuchen, la gracia nos lleva a someternos no por fuerza, sino de corazón al Señor. De corazón al Señor. Ahí mismo lo leímos, versículo, mira lo que dice ahí en Romanos capítulo 6, 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dice, ¿verdad? Fuisteis entregados. Entonces, hermanos, obedeciste, dice, de corazón, dice, y libertados del pecado, viniste a ser ahora siervos de la justicia. Entonces, hermanos, tan detalladamente, ¿verdad? Nos explica la palabra de Dios, nos explican aquí, hermanos, para que nosotros podamos entender que ahora ya no servimos a Dios, ya no amamos a Dios porque tenemos que hacerlo, sino lo hacemos porque estamos tan agradecidos con Él. Amén. Por lo que Él hizo por nosotros. Amén. Nos sometemos de corazón, no por una ley, no por fuerza, no por obligación, sino es de corazón. ¿Por qué servimos a Dios? Debe ser de corazón. Porque le amamos. ¿Por qué me congrego? Porque amo al Señor. ¿Por qué veo el bien de la iglesia? Porque amo al Señor. Es su iglesia, es su pueblo. ¿Por qué obedecemos al Señor en lo que Él nos manda ahora? Lo hago de corazón porque yo entiendo que yo no era nada, no merecía nada. Pero Él me lo dio todo. Y Él se despojó de todo para darme a mí lo que yo no merecía. Entendemos esa gracia, hermanos, de Dios, la gracia tan grande, tan especial. Por esa causa, muchas veces el pecado en nuestras vidas, hermanos, es lo que detiene esa gracia para que abunde en nosotros. Hermanos, y realmente lo que Dios nos dice, no podemos, dice, pensar como antes. Y bueno, yo permaneceré en el pecado y yo espero que la gracia abunde en mi vida. No, 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 es todo lo contrario. Todo lo contrario. El favor de Dios, hermanos, es especial. Hermano, yo no sé qué podemos hacer, qué pudiéramos hacer nosotros sin el favor de Dios. No somos nada, hermanos, amén. No somos nada sin el favor de Dios. Dice la palabra de Dios ahí, se nos lleva la gracia, ¿verdad? Nos lleva a someternos, pero la gracia, hermanos, nos da poder y fuerza. La gracia, el favor de Dios, que es Dios actuando en tu vida, en mi vida, nos da el poder y la fuerza. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que le dijo Dios al apóstol Pablo, el capítulo de Corintios, ahí un poquito adelante, 2 Corintios, capítulo 12. Pablo es humano, amén. Él era humano, ¿ok? Y él también tenía luchas como tú y como yo. Amén. Él también sentía, ¿verdad? El menosprecio. Él también sentía las pruebas. Él también se dice que él estaba enfermo, ¿verdad? Y él también padecía por todas estas cosas que tú y yo también podamos padecer, ¿verdad? Injusticias, ¿verdad? Y tantas cosas que tan probado fue el apóstol Pablo. Pero aquí, hermanos, también él, ¿verdad? Él también pensando en todo esto, él habla con el Señor, ¿verdad? Le dice al Señor, Señor, quítame todas estas cosas, quítame esto. Yo no quisiera, ¿a quién le gusta sufrir? A nadie. A nadie le gusta sufrir, amén. A nadie le gusta que lo menosprecien, a nadie le gusta estar enfermo, a nadie le gusta tener necesidades. Amén. Pero claramente hay un propósito por todo. Amén. Y lo que la palabra de Dios dice aquí, hermanos, capítulo 12, ¿verdad? De 2 Corintios. Versículo 7. Dice ahí, hermano, dice, y para que la grandeza de las revelaciones, dice, no me exaltase desmedidamente,
Dice, me fue dado un aguijón en mi carne. Dice, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. Dice que lo quite de mí, ¿verdad? Este aguijón, algunos dicen que puede haber sido una enfermedad, ¿verdad? Que estaba en la vida del apóstol Pablo. No lo dice, no lo explica, pero algo que le estaba atormentando al apóstol Pablo. Y él no lo quería tener en sí. Le dice la palabra de Dios ahí, dice, y me ha dicho, dice, bástate mi gracia. Dice, bástate mi favor, bástate que yo obre en ti. Dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Porque si tú te crees fuerte, yo no puedo actuar en tu vida. Si tú entiendes la gracia de Dios y te sometes a mí, es cuando yo voy a actuar en ti. Y cuando vemos aquí, hermano, lo que dice la palabra de Dios, por tanto, de buena gana me gloriaré, dice, más bien en mis debilidades. Dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo no, dice el apóstol Pablo, entiende, y él dice, bueno, yo estoy padeciendo, yo como humano, yo siento todo esto. Dice, pero yo ruego al Señor que me lo quite. El Señor me ha dicho, Pablo, no, bástate, que yo actúe en ti. Porque realmente, hermanos, Dios no quiere que nos gloriemos en lo que Dios puede hacer contigo, en tu vida. Pero Él quiere actuar grandemente en tu vida si tú te sometes de corazón a Él. De corazón a Él. Y aquí, hermanos, cuando vemos si el apóstol Pablo llega a entender eso y dice, yo me gloriaré más bien en mis debilidades, más bien me gloriaré, o sea, él está diciendo, hermanos, ¿verdad? Que él ahora ya no va a pedir al Señor, ¿verdad? Que Dios le quite todo esto, porque es cuando Dios más va a actuar en su vida, hermano. Realmente la voluntad de Dios, hermanos, muchas veces, ¿verdad? No es que nosotros sanemos de una enfermedad, ¿verdad? A veces la voluntad de Dios, hermano, es que pasemos por pruebas, dificultades en nuestra vida, porque en ese momento a veces nosotros somos más sensibles que cuando estamos bien y que todo está bien. Cuando estamos bien y que todo está bien en nuestras vidas es cuando a veces nos sentimos los superhombres, ¿verdad? Las supermujeres. Pero cuando vienen a veces pruebas cuando más nos sensibilizamos y es cuando buscamos al Señor, y a veces es cuando ahí, hermanos, vemos grandes cosas de Dios. Y no quiere decir que Dios no nos da refrigerio, pero Dios, hermanos, Dios nos prueba, pero Dios también nos da refrigerio. Y Dios también nos bendice. Amén. Entonces podemos ver, hermanos, pero yo quiero ver el favor de Dios. Y cuando queremos ver el favor de Dios, y tú deseas de todo tu corazón ver el favor de Dios, Dios va a trabajar en tu vida, Dios te va a probar también y Dios va a obrar, porque realmente todo eso, hermanos, Dios tiene que tomar la gloria para que tú no te gloríes en lo que Dios va a hacer en tu vida. Y el testimonio, hermanos, ¿verdad? El testimonio que vas a hacer para otros. Aquí lo que la palabra de Dios dice, de Él viene el poder, de Él viene la fuerza, Él es el que da el poder, Él es el que da la fuerza, el que da la fortaleza, hermanos. La gracia de Dios es tan grande, hermanos, porque Dios es grande, y hermanos, y su favor de Dios, hermanos, no se limita. Hermanos, por esa causa, ¿verdad? Es importante entender y caminar y explorar y aprender más, hermanos, de esa gracia. No debemos recibir la gracia en vano. Amén. No la debemos recibir en vano. Vea conmigo, por favor, ahí 2 Corintios 6:1. 6:1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, dice, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No recibáis en vano la gracia de Dios. O sea, quiere decir, hermanos, que
no desperdicies el favor de Dios que tú puedes experimentar cuando te sometes a Dios de todo tu corazón. Que te humilles a Dios de todo tu corazón. Todo lo que Dios puede hacer. Cuando andamos en otras cosas, más que en tu mentalidad, ver la gloria de Dios en tu vida es pérdida de tiempo. No quiero decir, hermanos, que no tienes que, estamos en el mundo, hay muchas cosas cotidianas, pero que en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en el lugar donde andes, puedes experimentar la gracia de Dios. Porque caminas con el Señor, porque buscas cada día agradarle, porque buscas cada día servirle, porque lo deseas y lo haces de todo corazón. Tú quieres ver la mano de Dios, tú deseas ver la mano de Dios. Hermano, y déjame decir, hermanos, y eso es, hermano, lo que Dios hace, cómo Dios actúa, hermanos, porque realmente Él va a obrar y a veces obra cuando y nosotros no lo entendemos, ¿verdad? De qué forma Él quiere obrar y a veces vienen cosas a nuestras vidas y en lugar de ponernos las manos de Dios y decir, Señor, muéstrame, haz tu voluntad, yo voy a estar dispuesto a hacer lo que tú me dices, Señor. Muchas veces los cristianos se amargan con Dios. Desperdician la gracia de Dios en sus vidas. Ese favor, cómo Dios va a obrar esta vez, cómo Dios va a manifestar esta vez, qué es lo que Dios quiere hacer esta vez, hermano, y cada día desear ver la mano de Dios, porque realmente eso nos lleva, hermanos, a conocer a Dios, no solamente nosotros, pero que los demás vean en nosotros y conozcan a Dios también. Dice aquí, ¿verdad, hermanos, que los israelitas ponían su confianza en el asirio, una nación grande y poderosa en esos tiempos, para ser librados sus enemigos. Y dejaron a un lado a Dios. Nosotros estamos en este mundo y tenemos un enemigo, que es la carne, con la cual luchamos cada día. Y el único que nos puede librar de ella es el Señor. Luchamos contra el diablo, pero no luchamos nosotros, sino que es el Señor el que lucha por nosotros. Pero tú y yo tenemos que someternos y entender que no podemos luchar contra Él. Luchamos contra un mundo que cada vez va más de cabeza. Luchamos contra ello, y hermanos, y nos quiere arrastrar y quitarnos el favor de Dios. Nos quiere llevar a que pongamos nuestra mirada en Asiria, como los israelitas ponían su mano en los asirios. Y dejaron a aquel, hermanos, que tiene todo el poder para librarnos de todo lo que puede venir. De un ejército tan poderoso, de todo lo que puede venir. Y hermanos, por esa causa, ahí el Señor le está diciendo, vuélvanse, vuelvan a mirarme. Yo los voy a amar. Yo no les voy a reprochar. Yo los voy a amar de pura gracia. Los voy a favorecer. Y ahí comienza a dar las promesas al Señor. Porque el Señor, hermano, Él no busca venganza en sus hijos. Cuando nosotros andamos desviándonos y andamos poniendo nuestra mirada más en las cosas terrenales o pasajeras, ¿verdad? El Señor nos llama a través de su Santo Espíritu para que volvamos nuevamente a poner nuestra mirada en el Señor. Y no nos dejemos llevar, hermanos, por lo que pensamos o creemos que nos puede salvar. Hay uno solo que nos puede salvar de todo lo que hay en este mundo y aún de la muerte, ¿verdad? Que nos ha salvado es nuestro Dios. Solo es Él. Y cuando de todo corazón miramos hacia Él y ponemos nuestra mirada hacia Él y podemos, hermano, ver la gloria de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, espiritualmente, podemos mirar hacia allá y decir qué grande es nuestro Dios. Él es el Todopoderoso. Él me va a dar de su gracia. Yo quiero serle fiel. Yo quiero seguirle. Yo quiero amarle. Tal vez han escuchado creo que algunas veces yo se le había dicho, esta anécdota de un viajero. Este viajero que fue en una embarcación y él
él iba a cierto lugar donde él deseaba mucho ir. Y él juntó con mucha dificultad el pasaje para ese viaje. Y juntó y ahorró y todo. Y ya cuando llegó la hora de que él juntó el dinero que estaba para pagar ese viaje, él dijo, al fin, he terminado, he juntado lo que necesito. Y fue y compró el boleto de ese, pero él estaba muy escaso para llevar. Él decía, bueno, pero si no tengo alimentación, ¿cómo le hago? Voy a conseguir algunas cosas y voy a empacarlas y con eso me voy a comer durante todo el viaje. Y dice la historia de este viajero, que él se fue y dice que compró el boleto, viajaron todos, y dice que él ya le dieron su lugar, ¿verdad? El lugar donde iba a ir y dormir y todo eso durante el viaje. Y tal, llevaba, se acomoda y todo, sus cosas y todo, su canasta, su despensa que llevaba ahí, alimentos no perecederos, ¿verdad? Y todo eso que llevaba para el viaje, que iba a ser por unos días. Y él, no sé, como que le daba vergüenza salir, ¿verdad? Ver, porque veía que todos la demás gente, ¿verdad? Había un restaurante grande ahí, y todos iban y comían ahí en ese restaurante, ahí, pero, yo si tuviera dinero yo también fuera ahí a ese lugar y comería, y también, no, pero me da vergüenza, y mejor casi no salió de su lugar donde estaba, el aposento, porque no tenía dinero, él decía, para comprar lo que comían todos los demás ahí. Y bueno, dice, pero vale la pena, voy a esperar hasta que llegue al viaje, dice, a donde voy. Yo al fin estoy cumpliendo mi sueño. Y ya, al final, ya casi era el último día de viaje, cuando viene uno, no me acuerdo si era el capitán que llegó ahí, y dice, señor, dice, yo le he observado, dice, muchas veces, dice, casi usted no sale, dice, casi usted no sale de ahí donde está. Dice, no, dice que es que, dice, yo no me da cierta vergüenza, ¿sí? Porque yo traigo solamente para lo que necesito para el viaje. Dice, y él le dice, señor, dice, no me diga que usted nunca fue a comer, dice, al restaurante. Dice, no, es que yo no tengo dinero, dice, no traigo dinero para esto. Señor, dice, usted no leyó, dice, su boleto, dice, de un principio, el boleto que usted compró. Dice, el boleto explica, dice, ahí explica todo, dice que todo lo que hay aquí, dice, es para todos, lo pueden disfrutar todos. Dice, usted tenía que venir simplemente, sentarse ahí, dice, y ahí le iban a servir, porque todo iba pagado en ese boleto. El hombre, dice, llegó al final, dice, ay, de haber sabido, dice, ¿verdad? Un día le faltaba, ¿verdad? Para llegar al lugar donde iba, dice, y desperdició todo aquello, ¿verdad? Entonces, ahora, muchas veces así pasa en la vida de los cristianos. La gracia de Dios es tan grande, el favor de Dios es tan inmenso, que muchas veces tomamos en vano la gracia de Dios. Desperdiciamos todo ese favor que Dios quiere darnos y cómo Dios quiere obrar, hermanos, en nuestra vida. Y realmente, hermanos, es cuando nosotros tenemos que saber que Dios es grande, es todopoderoso y Él tiene tantas promesas. Y Él puede obrar tan grandemente en nuestras vidas, hermanos, en cada uno de nosotros, porque realmente ante sus ojos somos sus hijos. Y Él tiene un favor, ¿verdad, hermanos? Para cada uno de nosotros, individual, personal. Y si nosotros, hermanos, nos sometemos de todo corazón a Él, sabemos que Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Podremos ver grandes cosas de Dios, amén. Hermano, no se limita simplemente en el hecho de un pastor, de un misionero, de un evangelista, porque realmente la gracia de Dios es para todos, es para cada uno. Pero aquí va, no debemos desperdiciar en nuestro viaje la gracia de Dios, el favor de Dios. Comienza a disfrutar de esa maravilla de lo que es la vida cristiana. Por eso a veces no se disfruta la vida cristiana. Ay, a mí me pesa porque, y a veces como el viajero, ¿no? Es difícil viajar acá, pero bueno,
pero tengo que hacerlo, pero un día llegaremos, ya no habrá, podemos gozarnos en el Señor, amén, que vamos hacia el cielo, que tenemos un hogar celestial, que un día estaremos, hermanos, y hermanos, tal vez a las aflicciones que nuestro cuerpo, nuestra humanidad siente, ¿verdad? Allí no va a ser nada todo esto, pero hermanos, podemos pensar, podemos gozarnos en nuestro corazón, de que somos hijos de Dios y levantar la cabeza, e ir hacia adelante y saber que Él es el todo y Él que está sobre todo y no tenemos por qué estar afligidos, amén. Él está sobre todo, tanto lo que pasa en este mundo como lo que pasa fuera de este mundo. Él está en control de todo eso. Padre, ayúdanos por favor. Dios mío, ¿cuánto necesitamos conocer más tu gracia? ¿Cuán limitado a veces estamos? Porque nosotros nos limitamos. Oh, Dios mío, ¿cuántas veces, Señor, nosotros echamos a perder ciertas cosas que tú quieres hacer en nuestras vidas? Y nosotros nos esclavizamos solos volvemos a esclavizarnos en cosas que pasan en este mundo o cosas, Dios mío, que nosotros luchamos o batallamos y nos desanimamos y nos tiramos cuando tú nos dices que debemos levantarnos, que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse y sigue emprendiendo el viaje hacia adelante. Perdónanos que muchas veces hemos sido tan incrédulos. Dios mío, ¿cuántas veces no hemos creído lo que tú puedes hacer? No hemos creído que tú estás con nosotros, que tú estás sobre todo. Dios mío, ayúdanos por favor a que tu iglesia, tu pueblo, Dios mío, que cada creyente, cada miembro, podamos de todo corazón someternos a ti. No por la fuerza. Qué lindo es cuando te servimos de todo nuestro corazón y no hacemos algo porque tenemos que hacerlo, porque debemos hacerlo, sino que lo hacemos porque estamos tan agradecidos, lo hacemos con ese gozo que solo tú nos das. De que somos tus hijos y que ahora ya no vamos a condenación, que ahora vamos a la gloria, tenemos ese día especial en el cual estaremos viendo tu gloria, en el cual estaremos, Señor, consumándose todo, Dios, nuestra salvación y viendo, Dios, todas las promesas que tú tienes en tu palabra. Dios, ayúdanos, por favor. Padre, tantas luchas tenemos y muchas veces somos vencidos una y otra vez y permanecemos ahí tirados todo el tiempo, desanimados, sin ganas de servir, con aflicción. Ayúdanos a que podamos vencer, Señor. Ayúdanos a ser guerreros perseverantes. Ayúdanos a ser guerreros, Dios, que no se rindan tan fácilmente. Porque eso viene de ti y el poder y el dominio propio, todo viene de ti. Viene en esa gracia. Ayúdanos, por favor, a no limitarnos. Danos de tu gracia, Dios, a poder ser victoriosos cada día en nuestras vidas. Para vencer aquello que tú quieres que venzamos. Aquella área de nuestra vida, Dios, que es la que nos echa para abajo cada día. Aquel hábito que tal vez hay en nuestras vidas, que lo cual estamos luchando. No conformarnos y pensar que siempre voy a seguir ahí. No es la mentalidad de un victorioso. Es que siempre va a estar ahí. Sino que un día va a vencer porque el Señor tiene el poder para hacerlo. Y salir de ahí, salir de ese lugar y salir de ese agujero. Dios mío, ayúdanos. Por favor. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? ¿Cuánto necesitamos de tu favor cada día, cada momento?
Gracias por el favor de la vida eterna, por la vida, porque hoy estamos aquí presentes. Gracias. Ayúdanos, por favor. Danos de tu gracia, Dios mío. Danos de tu favor. Obra, mis hermanos, por favor, en cada uno, los jóvenes, los niños, los hermanos adultos, los que están comenzando en la vida cristiana, los que ya tienen tiempo en la vida cristiana. Dios, ayúdanos a cada uno. Obra, por favor. Dejamos en tus manos, Dios mío, esto, Dios. Y sabiendo que tú quieres obrar, sabiendo que tú lo deseas, pero somos nosotros los que fallamos. Por favor, ayúdanos a tener esa mentalidad siempre, Dios, de vencer. De vencer, porque tú has vencido. Obra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Qué bendición ser hijo de Dios. No hay otra cosa más preciosa que ser hijo de Dios. Un privilegio pararnos y decir soy hijo de Dios. Dios es mi Padre y decirlo con convicción. ¿Verdad, hermanos? Qué maravilla. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a orar, hermanos, y vamos así a terminar con nuestra reunión, ¿verdad? Vamos a ver, nuestro hermano. ¿Perdón?